Bien, hermanos, el día de hoy vamos a predicar. El título del sermón es Los resultados del primer pecado. Esta es la parte 3. Es la muerte espiritual. Recuerdan, hermanos, ya venimos desarrollando semanas atrás al respecto de la caída de Adán y Eva, aquellos nuestros padres, ¿verdad? Los padres de la raza humana. Adán como representante federal, cabeza federal de toda la raza humana, de toda la humanidad, teniendo, hermanos, el poder para hacer el bien espiritual, pero también con la capacidad, hermanos, para caer de esa gracia, para poder pecar. Y él eligió pecar, él eligió desobedecer, hermanos, y a partir de entonces vino la desgracia a la raza humana. La desgracia, hermanos. De eso hemos leído, hemos estado analizando a la luz de las Escrituras, hermanos, a lo largo de las semanas. Y vamos primeramente a Génesis 2, versículos 15 al 17. Génesis 2, versículo 15 al 17, para leer nuevamente estos dos versículos, o tres versículos de relato sagrado, hermanos. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, el creador soberano de todas las cosas, hermanos. ¿Alguien le dijo que él tenía que crear el universo o crear el sol de manera cúbica? Soberano, hermanos. Él lo hizo de manera esférica, como lo vemos, o los científicos que han investigado, estudiado y todo lo demás, ¿verdad? Vemos las aves que tienen dos alas. A Dios alguien le dijo, alguien le mandó, le ordenó que él lo hiciera de 5, 6, 7, 8 alas. El Señor lo hizo, Él es soberano, hermanos. Y ahí soberanamente el Señor creó al hombre, a Adán, y en su bondad, en su misericordia, porque nadie lo obligó a él a que creara la humanidad, hermanos, ¿cierto? Él no necesita de la raza humana, de ninguna manera, hermanos. Entonces Él creó a Adán, y lo creó, como vamos a detallar dentro de un momento, hermanos, más, lo creó como un ser moral, a diferencia de todo otro animal, de toda otra bestia que existe, hermanos, aquí en esta tierra. Un ser moral, con intelecto, con voluntad, con afectos y con una manera de comunicarse delante de Dios, hermanos, porque era un ser espiritual, hermanos, que podía tener comunión con Dios. Y ciertamente Adán tenía comunión con Dios hasta que pecó, hasta que cayó. Porque el Señor le dijo: el día que de él comiere, ciertamente morirás. Sin lugar a duda iba a morir. Y eso fue lo que pasó el día que pecó. En ese instante que pecó, cayó y murió espiritualmente. Se apartó infinitamente de Dios, muerto en sus delitos y pecados espiritualmente. Y así todos nosotros nacemos así, en esa condición, hasta que Dios, en su misericordia, en aquellos que eligió desde antes de la fundación del mundo, nos llama y nos da vida espiritual juntamente con Cristo, en su soberana voluntad. Y estamos, hermanos, en un mundo, en un planeta, en tierra, en el cual estamos llenos de muertos espirituales. Hermanos, la caída ciertamente la vemos en el versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nadie lo obligó. Eva no le puso una pistola a Adán para que comiera del fruto del árbol prohibido. Él, hermanos, viendo que podía alcanzar el conocimiento del bien y del mal de una manera por la cual Dios le había prohibido, él tomó del fruto, obedeció la voz de su mujer, como le dice Dios más adelante, y cayó en pecado, hermano, transgredió. ¿Cuáles fueron los resultados? Lo vimos a través de dos predicaciones. La primera vez vimos la depravación total de la naturaleza humana. Y los versículos, muchos pasajes nos enseñan esto en la Biblia, completamente corrompido. Dice la Biblia, Génesis 6:5, no vamos a leer mucho, hermanos, porque quiero llevar al punto, pero nos enseña Génesis 6:5, Eclesiastés 9:3, Jeremías 17:9, Juan 3:19, Tito 1:15, Efesios 2:3, Efesios 4:17 al 19, etcétera, hermanos.
Génesis 6:5 nos dice que los pensamientos, vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En aquella predicación hemos desarrollado más extensamente al respecto a este versículo, pero acá el Señor dice los pensamientos del corazón. Ahí está el gran problema en el hombre, su corazón más perverso, más que todas las cosas, como dice Jeremías 17:9, más que todas las cosas. Eclesiastés 9:3 dice: este malo hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y el problema, el gran problema, es que está en el fondo, en el interior, en lo más íntimo del ser humano, y de manera tal de aquella persona que nace ya concebido en pecado, se desarrolla, dice, se apartaron desde la matriz, dice el rey David, nace y comienza a desarrollar el pecado, practicar el pecado, y no ama las cosas de Dios, no tiene afectos por Dios, no tiene amor por Dios, no quiere ir a Cristo para tener vida. Miren la necedad, ese intelecto, ¿verdad? Qué pervertido para no querer ir a Cristo para tener vida. Oh, qué tremendo, ¿no? Qué ridículo, ¿verdad? Es el ser humano que no quiere ir a Cristo para tener vida eterna. O sea, prefiere la muerte. Así está el hombre. Está dormido, está muerto en sus delitos y pecados, hermanos. Mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1:15. Y así continúa, hermanos, los versículos que hemos leído, detallado más exactamente con anterioridad. Luego vimos la incapacidad total de la naturaleza humana, hermanos, y creo que a ustedes se les impregnó unas palabras que leímos. ¿Cuál era la palabra? A ver si están atentos. Que el hombre no puede. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Está incapacitado. No puede. Imposibilidad. No tiene la capacidad. Como aquellos ejemplos que pusimos, ¿verdad? Si alguien sale afuera y puede volar, no puede. No puede. ¿Podemos vivir en el agua, hermanos, adentro? Amigo, amiga, ¿puedes usted entrar al océano y estar ahí un mes viviendo en el fondo sin ningún aparato? No puede, no puede. Así el hombre no puede ver el reino de Dios porque está muerto espiritualmente, porque está corrompido en todas sus facultades. No puede. Digámosles a un insecto, a una cucaracha que está por ahí caminando, digámosle: cucaracha, ven, lee un libro y explícame después. No puede, no puede. Así el hombre, hermanos, quiero que les quede claro, el ser humano no puede, nuestros niños preciosos no pueden en sí mismos ver el reino de Dios. ¿Comprenden? Y leímos aquella vez Juan 6:44, el Señor Jesús dijo: ninguno puede venir a mí. Nuevamente la palabra no puede. Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Nuevamente la palabra no puede. Jeremías 13:23, ¿recuerdan aquel pasaje que también expandimos en aquella oportunidad? El Señor dice: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Podrán? ¿Serán capaces? No puede el hombre natural, no puede salvarse, no puede rescatarse, no puede liberarse del pecado, no puede liberarse de la esclavitud del pecado, del lazo del maligno. El hombre no puede, no puede. Y así seguimos más versículos en aquella oportunidad. No puedo extenderme más por el tiempo, hermanos. Y ahora, antes de ver el otro resultado, que ya dije en el título, la muerte espiritual, antes de ver más extensamente, que ciertamente no lo vamos a acabar hoy día porque es muy extenso, hermanos, yo quiero acá en un apartado llevarnos al estado del hombre creado antes de su caída. Y hermanos, tema muy precioso. El hombre creado a la imagen de Dios y su rectitud original, antes de que cayera. Y nos remontamos a Génesis 1, versículo 26. Porque para ver su estado de muerte espiritual hay que ver su estado de vida espiritual. Vayamos a Génesis 1:26. Y Génesis 1:26 dice, cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está nuestro Señor, nuestro Dios Trino, diciendo aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, un ser particular, no como las bestias, no como los animales que se arrastran, no como las aves que vuelan, o los insectos o los peces. No, una criatura especial, con la capacidad para poder relacionarse con Dios, tener comunión con Dios. Era justo, santo, recto, un ser religioso. El hombre es un ser religioso. Notemos, hermanos, por ejemplo, en las culturas antiguas, siempre, los incas, por ejemplo, adoraban a alguien. ¿A quién adoraban? O sea, religiosos, pero como no tenían la revelación, buscaban adorar a alguien, y ese alguien era, en su caso de ellos, el sol. En otros casos, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento, los libros históricos, adoraban a la luna, al sol, a las estrellas, ¿verdad? Y otras culturas, a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre buscaba adorar a alguien, pero no conforme a ciencia, y no adoraban al verdadero Dios, porque el verdadero Dios tiene que ser revelado aquí en las Escrituras. Aquí está revelado Dios, y el Espíritu Santo tiene que enseñarnos, hermanos, a nosotros. Y si no nacemos de nuevo, no conocemos a ese Dios vivo y verdadero, hermanos. Entonces Dios lo creó hacia Adán, y en Génesis 1:31, aquella declaración preciosa de las Escrituras, en donde dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera fue creado Adán, y también su mujer Eva. Bueno en gran manera. No había nada malo, perfecto, recto, en alma y cuerpo, intelecto. Un hombre, un ser humano con intelecto, con capacidad de razonar, raciocinio, hermanos, inteligencia, afecto, voluntad. ¿Por qué tiene voluntad el ser humano? Porque Dios tiene voluntad. Y así como Dios tiene voluntad, lo creó a Adán también con la capacidad para tener una voluntad. Qué precioso, hermanos. Tenía la capacidad de tener comunión con Dios. Ahora sí, hermanos, sigo en este apartado. Los voy a llevar de la mano acá unos textos de un teólogo, Charles Koch. Voy a leer y voy a explicarles. Hermanos, voy a leer y voy a explicar. Es importante que tengamos muy presente estas cosas. Dice, inicio la cita. La semejanza del hombre a Dios incluía los siguientes puntos. Él va a citar varios puntos, pero solamente para motivo de la predicación vamos a leer 2 puntos. Primero dice, su naturaleza intelectual y moral. Hermanos, Dios es espíritu. El alma humana es un espíritu. ¿Está? Dios es espíritu y nos creó seres espirituales. Por ejemplo, los ángeles también son seres espirituales, ¿verdad? ¿Los insectos son seres espirituales? No. ¿La hormiguita, ser espiritual? ¿El colibrí? No. ¿El burro? ¿El caballo? ¿La vaca? No. El hombre, sí. Ya, miren, el alma humana es un espíritu, como Dios es espíritu. Ahí ven la imagen, Dios es espíritu, el hombre espíritu. La imagen. Los atributos esenciales del espíritu son la razón, la conciencia y la voluntad. Un espíritu es un agente racional, moral y también por ello un agente libre. Por eso, hermanos, tenemos libre albedrío, ¿verdad? ¿Alguien nos obligó a venir a la iglesia? Realmente no, porque un niño puede decir, a mí me obligó mi abuelita. No, pero realmente si tú querías no venías. ¿Por qué? Porque hacías tu pataleta y te quedabas ahí. ¿No, verdad? En definitiva, terminamos ejerciendo nuestro albedrío, nuestro libre albedrío, aunque nuestro libre albedrío, como hemos enseñado la otra vez, está sujeto ¿a qué? A nuestro poder, a nuestra capacidad, ¿verdad, hermanos? Y en el libre albedrío, el ser humano natural no puede ir a Dios. Ahí está su libre albedrío. En su libre albedrío, el hombre natural no puede ir a Dios, por tanto solamente va a hacer males, ningún bien moral. Hermanos, seguimos. Por ello, al hacer al hombre conforme a su imagen, Dios le dotó de aquellos atributos
que pertenecen a su propia naturaleza como espíritu. Así, el hombre, miren esta declaración, muy hermosa. Así el hombre queda distinguido de todos los otros moradores de este mundo y es levantado incomparablemente por encima de ellos. Hermanos, la creación preciosa del Señor, qué sabio el Señor, ¿no? Qué bueno el Señor. Pertenece al mismo orden de ser que el mismo Dios. Y por ello, escuchen, y es por ello, capaz de tener comunión con su Hacedor. Adán, cuando fue creado, tenía capacidad para tener comunión con Dios. Hace un momento le hemos cantado, entonado al Señor, ¿no? Nuestro gozo es tener comunión con Él. Le hemos entonado, hermanos. Pero ¿por qué ahora tenemos comunión? Comunión con Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo nacer de nuevo. Porque el muerto espiritual no tiene comunión con Dios. ¿Y hermanos? Entonces seguimos. El hombre es capaz de tener comunión con su Hacedor. Así lo creó Dios a Adán y a Eva. Sigo leyendo. Esta conformidad de naturaleza entre el hombre y Dios no solo es la prerrogativa distintiva de la humanidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios de esta manera distingue a la raza humana de todos los otros seres creados, de las plantas, de los animales. ¿Está claro, hermanos? Es una prerrogativa distintiva del ser humano. A ver, repito, esta conformidad de naturaleza entre el hombre y Dios no solo es la prerrogativa distintiva de la humanidad, por lo que respecta a las criaturas terrenales, sino que es también la condición necesaria de nuestra capacidad de conocer a Dios. Hermanos, Adán y Eva, como vamos a expandir más adelante, conocían a Dios, tenían una relación con Dios, tenían afectos por Dios, tenían amor por Dios, eran amados por Dios, tenían el favor de Dios. Dios se complacía en Adán y Eva. Querían guardar los mandamientos, vivían espiritualmente. Cayeron en pecado, murieron espiritualmente. Hermanos, sí, terrible. Es la condición necesaria de nuestra capacidad de conocer a Dios y por ello el fundamento de nuestra naturaleza religiosa. Lo que le explicaba hace un momento. Por eso el ser humano siempre busca a un ser elevado, ¿verdad? Aunque no buscan conforme a ciencia. Si no fuéramos semejantes a Dios, no podríamos conocerle. Seríamos como las bestias que perecen. Las Escrituras, al declarar que Dios es el Padre de los espíritus y que nosotros somos su linaje, y nos enseñan que somos partícipes de su naturaleza como ser espiritual, y que un elemento esencial de aquella semejanza con Dios en la que el hombre fue originalmente creado consiste en nuestra naturaleza racional o espiritual. Fin de la cita. Hermanos, sigue diciendo más adelante. Pero además de este equilibrio y armonía en la constitución original del hombre, su perfección moral en la que se asemejaba a Dios incluía el conocimiento, la justicia y la santidad. Tener vida espiritual significa tener justicia, santidad verdaderas y conocer a Dios. Si no hay vida espiritual, no hay justicia, no hay santidad y no hay conocimiento del verdadero Dios. Implicancia, hermanos. Tremendo. Por eso una persona muerta en sus delitos y pecados no es justo en sí mismo. No hay justo ni a uno, dice la palabra. No es santo, ni tiene deseos santos, ni tampoco conoce verdaderamente al Dios. Hermanos, fin de la cita. Entonces, hermanos, vamos a seguir. Esto era importante para que ustedes vean, por favor, el estado antes de la caída de Adán y Eva. ¿Ya? Bueno, hermanos, la muerte espiritual, en este apartado, la muerte espiritual entró en el hombre. Dios había dicho que si el día que comiera del fruto ciertamente moriría. Lo hemos leído hace un momento en Génesis 2. El hombre pecó, lo leímos en Génesis 3:6. Y hermanos, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo puede un ser infinitamente santo, infinitamente justo andar en comunión con Adán, que ahora ya pecó? No es posible, hermanos.
Eso es la pérdida de la comunión con Dios. Dios es infinitamente santo y el hombre es pecador. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio es de ojos para ver el mal. Job 15:15 dice: he aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Los cielos, donde están aquellos seres, ¿verdad?, que representa la morada, vamos a decir así, de los ángeles que no tienen pecado, ¿verdad? Los ángeles que no cayeron, que no perdieron su dignidad, son puros, sin pecado, pero ni siquiera ellos son tan puros como Dios. Eso nos dice la palabra. Génesis 28:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios tiene que hacer justicia. Dios le había advertido a Adán, le había ordenado a Adán de que no comiera de aquel fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiere ciertamente moriría. Adán transgredió y Dios tiene que hacer justicia porque Él es justo. Es por eso, amados, es por eso que el Señor va a hacer justicia. Si alguno de nosotros no parte reconciliado con Dios, no parte de esta tierra reconciliado con Dios, Dios va a hacer justicia. Su justicia es castigo y condenación eterna. Eso es justo delante de Dios. Tal vez para el hombre pecador puede decir: no, qué injusto es. No, es justo, porque la paga del pecado es muerte. Salmo 97:2 dice: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es como decir, hermanos, en este salón, ¿verdad? Tenemos columnas, tenemos cimientos ahí en las estructuras, ¿verdad? El cimiento del trono de Dios, ¿qué es? Justicia y juicio. No como los jueces corruptos que pueden haber en cualquier nación, de ninguna manera. Él es justo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y Él reina esta tierra, sobre esta tierra. Y Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En ese preciso momento, hermanos, yo les pregunto, ¿usted puede andar junto, hermano, hermana, con una persona que es, no sé, asesina, violadora, sicario? ¿Puede andar junto? ¿Tener una plena comunión? ¿Cómo Dios, el infinitamente santo, podría ahora andar ahí justo en ese momento? Tan pronto, inmediatamente, Adán pecó. Sabemos, hermanos, en la misericordia de Dios, que después le presenta el Evangelio conocido ahí en Génesis 3:15, y creemos que Adán lo creyó. Pero en ese instante, y a eso estamos viendo, en ese instante cuando Adán pecó, se apartó infinitamente de Dios, pues murió espiritualmente. Hermanos, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dios es justo, hemos visto en los pasajes. Dios es santo, hemos visto en los pasajes. Adán ahí pecó, es pecador, entonces él debe morir. Dios le había dicho: ciertamente morirás. Y él murió espiritualmente, hermanos. Dice el teólogo Albert Barnes, inicio la cita. Escuchen, presten atención. La muerte que debe recordarse es para un ser moral y responsable, me detengo, o sea, para Adán y Eva, que eran seres morales, como hemos visto, y responsables, tenían libre albedrío, hermanos, seres religiosos, con capacidad de razonar, con afectos y voluntad, morales, responsables, seres espirituales, cuerpo y alma. La muerte que debe recordarse es para un ser moral y responsable, en un sentido amplio, la exclusión, pero es en un sentido amplio la exclusión de las bendiciones de la existencia consciente y la exclusión preeminentemente de la complacencia divina. No fue el efecto físico de comer su fruto, sino la consecuencia penal de un acto prohibido. Es decir, en ese frutito no había nada malo en sí mismo, ¿verdad? ¿O sí? ¿O es que la frutita tenía un veneno? No había nada en sí mismo.
sino que él, al ser un ser moral, decidió hacer un mal y por tanto Dios penalmente lo castigó. Penalmente, es una consecuencia penal. Pero miren que dice la exclusión de las bendiciones, la exclusión de la complacencia de Dios. ¡Qué terrible! En el infierno va a ser así. En el infierno no hay complacencia de Dios para ningún pecador que está atormentado. No hay ninguna bendición de Dios para alguien que está en el infierno ahí. Por favor, mire, amigo, amiga, la situación. Fin de la cita, terminé la cita hace un momento. Y así, hermanos, Adán ciertamente murió espiritualmente en ese instante. Y para simbolizar ello, ¿qué hizo Dios? En el versículo 22 de Génesis 3, vayan, están ahí cerca, hermanos. Dios hizo algo para simbolizar esta transgresión. Versículo 22 dice, ¿estamos ahí, hermanos? Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y que dice Dios en el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué triste, ¿no, hermanos? Aquella escena, imagínense, saliendo del jardín donde ellos estaban en plena comunión con Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, ahí estaba ellos en el jardín, en plena comunión, amando a Dios, siendo amados por Dios, teniendo el favor de Dios, los afectos por Dios, pensamientos por Dios. Ahora fuera, lo sacó. Muerte espiritual. Esta escena, hermanos, simboliza la muerte espiritual. Y respecto a ello, el teólogo Robert L. Raymond dice: para simbolizar el estado alienado de Adán. ¿Qué es estado alienado de Adán? Enajenado, fuera de Dios. Para simbolizar ese estado alienado de Adán, en la muerte espiritual, Dios lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Fin de la cita. Charles Hodge, hermanos, leímos esto en una predicación anterior, dice sobre la muerte espiritual, sobre la muerte: Dios es la vida del alma. Miren, su favor y comunión con Él son esenciales para la santidad y la dicha. 4 palabras hemos hablado: favor, comunión, santidad, dicha. La muerte espiritual es no favor, no comunión, no santidad, no justicia, no dicha, no complacencia. Todo lo malo. Hermanos, por favor, quiero que te impregnen el corazón, amigo, amiga. Tu condición es muerte espiritual si no estás en Cristo. Todo lo que tú ves en ti, los sufrimientos en tu vida, muerto en tus delitos y pecados, amando tu pecado, la consecuencia de tu pecado, tu no santidad, tu amor por el pecado, el aborrecer las cosas de Dios, todo eso es muerte. Todo eso es muerte. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán. ¿Se dan cuenta que es un concepto amplio? Amplio, amplísimo. Si se pierde su favor, las consecuencias inevitables son la muerte del alma, esto es, su pérdida de vida espiritual y una pecaminosidad y miseria sin fin. Ayer hacíamos un devocional. Y como también providencialmente en Levítico 18 nuestro hermano leyó en la mañana, antes en los tiempos de poniendo al profeta Enoc, ¿a los cuántos años moría la gente antes del diluvio? 700, 500, 800, 900 años. Hermanos, la tierra puede soportar a un pecador todo ese tiempo ahora. ¿Cómo se multiplicó, verdad? El relato de Dios lo que dice, la maldad en esos tiempos. Si llega a los 70, 80 años muerto sin Cristo, ¿cómo? Viene con tantos vicios, tanta filosofía en su cabeza, tanto rechazo a Dios. Sabemos que la gracia de Dios puede cambiar las cosas, ¿verdad? Eso no estoy discutiendo, sino lo que estoy diciendo es, démosle 100 años más a aquella persona que a los 100 años está aborreciendo a Dios. Tenga usted a una persona de 80 años ahí que tiene tantas cosas en su cabeza, en su corazón, en sus afectos, tanto
ha practicado el pecado que aborrece a Dios. Dele usted 100 años más. Digamos que tiene la fuerza de una persona de 20 años. Que a los 200 años tenga la fuerza de una persona de 30 años. Dele 200 años más. ¿Qué le enseñará a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tataranietos? Hermanos, es terrible la situación de muerte espiritual. Por favor. Ahora vamos a ver más detalladamente cada punto, hermanos. Cada punto. La muerte espiritual es la ausencia de la santidad. Lo que hemos leído es un momento citado de los teólogos reformados. Vamos ahora a escudriñarlo. La muerte espiritual implica, ¿qué cosa? La ausencia de la santidad. ¿Tienes santidad, amigo, amiga? Si no tienes santidad, estás muerto espiritualmente. La ausencia de la santidad. Isaías 6, hicimos un devocional de este tema también en la reunión de oración la semana pasada, si mal no recuerdo. Isaías 6 del 3 al 5. Dice la palabra del Señor, y el uno al otro daba voces, los serafines, ¿verdad? Aquí el profeta Isaías. ¿Y qué decían estos seres santos? ¿Qué decía? Diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermanos, es expuesto el profeta Isaías a la santidad de Dios. Este hombre tan recto, tan justo en Cristo Jesús, un hombre salvado, regenerado, ahora tiene esta visión, contempla la santidad de Dios. Vieron sus ojos al rey. ¿Cuál es su reacción? ¡Ay de mí que soy muerto!, dice. Siendo él creyente, ¡ay de mí, soy muerto! Exclama una condenación a sí mismo, una maldición a sí mismo. ¡Ay de mí! El Señor Jesucristo en Mateo 23 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¡Ay de vosotros! Una maldición, ¿verdad? Pero Isaías lo dice respecto a sí mismo, ¡ay de mí, que soy muerto, desintegrado! ¿Por qué? Porque Dios es santísimo y Él es un pecador. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermano, hermana, yo estoy seguro que ciertamente alguna vez o algunas veces han tenido esa apreciación del Dios Santísimo cuando lo conocieron. Sí, hermanos, alguna vez ciertamente. ¿Y qué ha tenido usted? Temor, temblor, reverencia. Pero ciertamente también conociendo al Dios vivo y verdadero, vemos su amor, su misericordia, y en gozo adoramos a ese Dios completamente, infinitamente santo, de quien no comprendemos todo, por Él es incomprensible, pero sí le conocemos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y esto vamos a expandir más después la siguiente semana, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. En esa oración sumo sacerdotal. Esa es la vida eterna, que le conozcamos. ¿Qué es la muerte espiritual? Que no lo conozcamos. Y esa fue la condición también de Adán en ese momento. De regreso, hermanos, estamos sabiendo la santidad. Pero ¿qué hizo el Señor, hermanos? ¿Qué hizo con nosotros? Vemos en 1 Corintios 6:11. Y esto era a algunos, y si leemos los versículos anteriores, pecado tras pecado. 1 Corintios capítulo 6. Y esto era a algunos. Ahí estábamos, hermanos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. O sea, no éramos santos, amábamos nuestro pecado y andábamos muertos en delitos y pecados. Y eso éramos algunos en esos pecados que se mencionan en 1 Corintios 6. Pero el Señor nos santificó, nos apartó, nos separó para Él. Para Él, hermanos, porque en un sentido primario santificar significa apartar. Nos separó, nos apartó para Él, algo sagrado para Él, de donde estábamos, en la inmundicia. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo te pregunto,
¿Eres santo? A veces se burlan, ¿verdad?, de los cristianos. Dicen, ese es santurrón. No, pero Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Eres santo? Amigo, amiga, ¿eres santo? ¿Eres distinto? No estoy diciendo que tú te esfuerces en hacer algo. No, eso no es santidad. Santidad es si has sido apartado por Dios. Amas a Dios, aborreces el pecado, amas lo bueno, anhelas la comunión con los santos, sigues el camino angosto, eres santo de verdad, odias el pecado, luchas contra tu pecado. Si la respuesta es no, estás muerto en tus delitos y pecados, estás muerto espiritualmente. Miren lo que dice Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Noten dos palabras acá. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. En aquella santa ciudad, más adelante, ciertamente la santa ciudad de la Jerusalén, ¿verdad? La iglesia, pertenecemos a la santa ciudad, pertenecemos a la iglesia, por supuesto, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Somos santos por Cristo Jesús, ¿verdad? Pero hermanos, en aquel momento, cuando venga el Señor Jesucristo en esa santa ciudad, dice, ¿hay qué cosa? El libro de la vida. ¿Qué hay? Hay vida. Quiero que entiendan, vida espiritual, vida eterna, en la santa ciudad, en la iglesia. En ese entonces, hermanos, cuando cada creyente de todos los tiempos será resucitado, habrá vida en la santa ciudad. ¿La qué? La santa ciudad. Donde hay santidad, hay vida. Donde no hay santidad, no hay vida. ¿Estamos, hermanos? Espero que me hayan seguido. ¿Qué es muerte espiritual? La ausencia de la santidad. La ausencia de la santidad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Vamos a ir a Efesios 4, hermanos, para avanzar. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, nos habla a nosotros, ¿verdad? Como creyentes. En cuanto a la pasada manera de vivir, la manera que vivíamos anteriormente, ¿verdad? En pecados, ¿no? Practicando el pecado, idolatría, engaños, mentiras, maledicencia, malicia, palabras deshonestas, etcétera, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre, que ¿cómo está? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miren, presten mucha atención, porque por algo traigo el versículo acá. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? La nueva criatura, la nueva creación en Cristo Jesús. Lo que Dios hizo en nosotros, cuando nos quitó el corazón de piedra, nos puso un corazón de carne, y cuando puso su Espíritu Santo en nosotros, la nueva creación que se deleita en las cosas de Dios. Pero ¿qué dice? Creados según Dios en la justicia, y ahora le remarco ahí en grandecitas, negritas, y santidad de la verdad. Entonces, cuando Dios nos salva, nos crea, ¿verdad? Y nos une a Cristo, hemos sido creados en la justicia, que vamos a ver más adelante, y santidad de la verdad, santidad verdadera, porque hay unión íntima con Cristo, por tanto hay una unión, hay una santidad verdadera, una santidad que brota de un corazón regenerado, de la unión con Dios, de la unión con Cristo, una santidad verdadera. Escúchenme, entonces, ¿Adán cómo fue creado? Santo, pecó, ya no era santo, y Dios lo crea ahora, nos crea a nosotros en Cristo Jesús, en justicia y santidad de la verdad. Nuevamente, hermanos, esa posición, esa condición que nosotros teníamos antes, que Adán tenía, antes de la caída, ahora en nosotros es recreada.
Y si el nuevo hombre que ahora tiene vida espiritual, creado en santidad de la verdad, entonces el que no tiene vida espiritual no tiene santidad. No sé si me están siguiendo, hermanos. La nueva criatura, la nueva creación ha sido creada en santidad de la verdad. Por tanto, el que no ha sido creado de nuevo, el que no tiene nueva vida, el que no es nueva creación, el que no es nueva criatura en Cristo Jesús, no tiene la santidad. Entonces, hermanos, espero que hasta el momento esté quedando claro y arraigado por estos versículos en sus corazones que la muerte espiritual implica la no santidad, la ausencia de la santidad verdadera. Aquí les voy a citar al pastor inglés J.C. Ryle. Adán y Eva comieron del fruto prohibido y cayeron. Perdieron la naturaleza santa que tenían en el principio. Perdieron la amistad y el favor de Dios. Y se convirtieron en seres culpables, indefensos, corruptos y pecadores sin esperanza. El pecado fue desde entonces una barrera infranqueable entre ellos y su Padre Santo en el cielo. Dios tuvo que tratar con ellos de acuerdo con su pecado. Ahora no había nada delante de Adán y Eva, sino la muerte, el infierno y la ruina eterna. Fin de la cita. ¿Qué dijo inicialmente? Perdieron la santidad. Pero él, ciertamente, nosotros ponemos las citas, le damos las citas, dice perdieron la santidad, pero usted dice, ¿dónde? ¿Dónde dice que perdieron la santidad? Hemos ido, Efesios, Apocalipsis, hemos ido a ver esos versículos para que usted con la convicción escritural diga, sí, perdieron la santidad. Y cuando se le dice, ya no pecaron, comieron del fruto, murieron espiritualmente, ya no conocieron a Dios, la pregunta es, ¿dónde dice eso? Juan 17:3, que el Señor Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y qué es la muerte entonces? Que no le conozcan. Es así, hermano, como el cangrejo, ¿verdad? Usted ve el estado actual del hombre regenerado, entonces lo contrario es el hombre muerto espiritualmente. Hermanos, ¿estamos? Entonces, una vez más, ¿eres santo? ¿Amas la santidad? Miren, ¿qué más? Siguiente punto. La muerte espiritual implica, o es, la exclusión de la complacencia divina. Hablamos ahora hace un momento de la santidad. Los teólogos mencionan la complacencia. ¿Dónde lo ves eso? Salmo 16:3. Dice Salmo 16:3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. La complacencia de Dios. ¿En quién se complace Dios? Ahí está el versículo. Para los santos que están en la tierra. O sea, para los que son santificados. ¿Está qué cosa? La complacencia de Dios. Pero ¿quiénes son santificados? Los que ahora ya tienen vida espiritual. Entonces los que ahora ya tienen vida espiritual son sujetos de la complacencia de Dios. Y por tanto los que no tienen vida espiritual no son sujetos de la complacencia de Dios. ¿Me siguieron, hermanos? ¿Me siguieron? ¿Me siguieron, hermanos? Repito. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Entonces la complacencia de Dios es para los santos que están en la tierra, que son santos en Cristo Jesús y que ya tienen vida espiritual. Por tanto, la complacencia de Dios está con los que tienen vida espiritual y la no complacencia entonces es para la que no tiene vida espiritual. Pregunta, ¿tienes vida espiritual? ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? ¿De verdad? ¿Genuino? ¿Amas a Cristo? No me responda, pero si tu respuesta es no, Dios no se complace en ti. Es la consecuencia inmediata. Dios no se complace en ti. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Nuevamente, Dios no se complace, no tiene complacencia en el incrédulo, que es el malo, como sabemos en las Escrituras. Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿En quién se complace? En los que le temen. Pero si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que no hay temor de Dios en sus corazones, ¿quién es el que le teme? El creyente. ¿En quién se complace entonces? En el creyente. Y el creyente es el quien tiene vida espiritual juntamente con Cristo. Por tanto, Dios no se complace
en el que no es creyente. O sea, en el que no tiene vida espiritual. Espero que me estén siguiendo, hermanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es santidad? ¿Qué es muerte espiritual? No tener santidad, no ser santo y tampoco no tener la complacencia divina. Estamos avanzando, hermanos. El Señor se complace, sí, en su Hijo. Mateo 3:17. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Él sí se complace. Y por tanto se complace en los creyentes, porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Y sin Cristo no hay complacencia de Dios para con nosotros. ¿Te entienden, hermanos? Oh, hermanos. Y así, Adán cuando pecó, antes tenía la complacencia divina, tenía el favor de Dios, el amor de Dios. Ahora ya no tiene santidad, no tiene la complacencia, ni tiene el favor, que vamos a ver más adelante. Hermanos. Siguiente punto. La muerte espiritual implica, es la pérdida de la justicia para con Dios. La pérdida de la justicia. ¿Sí? Adán, ¿cómo fue creado? Justo, santo, conocía a Dios, ¿verdad? Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo lo hizo el hombre Dios? Recto. Sí, en pensamiento, en obra, en omisión, él podía hacer el bien, era justo, recto. ¿Hasta qué? Pecó. Proverbios 11:19 dice, noten este versículo, hermanos. Proverbios 11:19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Noten esas dos palabras, hermanos. La justicia, ¿a qué conduce? A la vida, dice el versículo. Adán, ¿cómo fue creado? Justo. Si él se mantenía, hermanos, en justicia, ¿lo iba a conducir a qué? A la vida. A la vida. Sí. Porque si él pasaba la prueba en el periodo de tiempo que Dios le había determinado, él iba a tener vida eterna. Y toda su posteridad también. La justicia conduce a la vida. Pero él dejó de ser justo porque pecó. Y por tanto, fue merecedor ¿de qué? Del castigo divino. De la muerte. La muerte, hermanos. Proverbios 12:28. En el camino de la justicia está la vida. Ahora nosotros, hermanos, en la condición regenerada, ¿andas en justicia? En el camino de la justicia está la vida. Si andas en justicia, en rectitud, es porque tienes vida juntamente con Cristo. Pero si no tienes justicia de Cristo, entonces no está contigo la vida. ¿Me entendieron, hermanos? En el camino de la justicia está la vida. ¿Estás en el camino de la justicia? Si me dices sí, tienes la vida. Está la vida en el camino de la justicia. Entonces, hermanos, lo contrario, si eres injusto, amigo, amiga, si no eres justo delante de Dios, si no lo eres, porque en ti mismo no puedes ser justo, a no ser que tengas la justicia de Cristo, y eso es en la conversión, entonces no tienes la vida. Lo contrario, hermanos. Qué tremendos. Y por ello Efesios 4:22-24 que vimos en su momento, dice, el hombre, el que es nueva criatura, es creado según Dios, no dice solamente en la santidad de la verdad, dice creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, somos justos delante de Dios por los méritos de Cristo y andamos en justicia, y eso es vida espiritual. Lo contrario es muerte espiritual. Por eso nos complacemos con la injusticia, nos complacemos, hermanos, con el soborno, con las coimas. Tienes vida espiritual entonces. Si no te complacieras de esas cosas, si estuvieras alegre con coimear, con bajar dinero por ahí a los policías, etcétera, aquí y allá, ¿qué diríamos entonces? No amas la justicia, eres injusto. Entonces, hasta el momento, la muerte espiritual implica, o es, la no complacencia, la no santidad, ¿y qué cosa? El no ser justo, la injusticia.
Siguiente punto. La muerte espiritual es la pérdida de la comunión con Dios. Leemos un versículo hace un momento. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y eso fue lo que pasó inmediatamente. Adán pecó. Perdió la comunión con Dios. Dios ya no estaba de acuerdo con lo que Adán hizo. Ya no podían andar juntos en plena comunión. Antes sí, porque Adán no tenía pecado, Eva tampoco, y Dios es limpio de ojos, y por tanto podían andar plenamente juntos, sin ningún problema, ¿verdad? Había una plena comunión. Por ejemplo, para que de alguna manera puedan entender un poquito mejor. Los padres de repente más, tienen su hijo y si a su hijo le dicen que no haga algo y su hijo, digamos, desobedece y lo quiere seguir pecando, quiere seguir desobedeciéndole. ¿Pueden andar juntos? ¿Andan en complacencia? ¿Hay plena comunión? No hay plena comunión. Hasta que luego el hijo muestra ¿qué cosa? Un arrepentimiento, ¿verdad? Y dice, ya papá, no lo voy a hacer. Nuevamente la comunión es restablecida. Entonces inmediatamente Adán pecó, hermanos, perdió la comunión con Dios. Porque Dios no puede andar con el hombre junto porque no está de acuerdo con el hombre pecador. Caminó Enoc con Dios. ¿Recuerdan? ¿Quién también caminaba con Dios? Abraham, amigo de Dios. Y hermanos, Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y nuevamente, hermanos, ¿quién es el justo? El justificado por la fe en Cristo Jesús, el creyente, el que tiene vida espiritual. Entonces, la comunión de Dios, dice, mas su comunión íntima es con los justos. O sea, su comunión íntima es con el que ya tiene vida espiritual. Y por tanto, el que no tiene vida espiritual ya no está en comunión con Dios. ¿Me siguieron, hermanos? Espero que me estén siguiendo. Veo algunos nada más que asienten. ¿Ya? 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Ahí está, estábamos muertos, Él nos llamó, nos recreó, tenemos vida juntamente con Cristo, y nos llamó ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea que antes no teníamos comunión con Dios antes de ser llamados. Ahora hemos sido llamados y ahora fuimos llamados a la comunión con su Hijo Cristo. Qué precioso, ¿no? 2 Corintios 13:14, porque no solamente la comunión es con su Hijo Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pues nuestro Dios es trino. Tienes comunión con el Santo Espíritu de Dios. 1 Juan 1:3. 1 Juan. Y de ahí en adelante vamos a ir más a otros pasajes de 1 Juan. 1 Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién tienes comunión, hermano, ahora reconciliado por Dios? Ahora que tienes vida espiritual, ¿con quién tienes comunión? ¿Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo? Sí. Ahora que ha sido... Y miren, vayan al versículo 13. Capítulo 5, 1 Juan 5:13. Y tú me vas a decir, pero ¿dónde dice que esto es para aquel que tiene vida espiritual? A ver, ¿dónde dice? 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahí está. Entonces, si en ti se cumplió 1 Juan 1:3 y 1 Juan 1:6 que hemos leído hace un momento, que tienes comunión con el Padre y tienes comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo, es porque 1 Juan 5:13, ahora sabes que tienes vida eterna. O sea, tienes vida eterna, tienes vida espiritual, si tienes comunión con el Dios Trino. Y no tienes vida espiritual, amigo, amiga, si no tienes comunión con el Dios Trino. ¿Me siguieron, hermanos? ¿Me siguieron? Entonces, ¿qué es muerte espiritual? Muerte espiritual es no tener la santidad, no ser santo es muerte espiritual. No tener comunión es muerte espiritual. No ser sujeto a la complacencia de Dios es muerte espiritual.
Estamos demostrando bíblicamente, miren, qué terrible, ¿no? Qué terrible condición. Luis Berkhoff, el teólogo, dice en su teología reformada, inicio la cita: el pecado separa, ahí está, no comunión, al hombre de Dios, y eso quiere decir muerte, porque solamente en comunión con el Dios viviente puede el hombre vivir verdaderamente. Ustedes han escuchado que algunas personas en el mundo dicen, le dejan enamorado, le dejan enamorar y dice: esto ya no es vivir, esta vida no es vida, si es vivir así mejor, ¿para qué vivir? Esto no es vida, dicen. ¿Se dan cuenta? Eso, amiga, es tu condición si no estás en Cristo. Si estás muerto espiritual, tu vida no es vida. Y es por eso que cuando alguien muere sin Cristo, ¿cómo le llaman? Muerte, ¿verdad? Pero el alma ha sido aniquilada, ¿no? ¿Está viviendo? No. Sí, pero la Biblia no le llama vida. Es tan terrible esa vida de esa alma condenada eternamente que la Biblia no le llama vida, le llama muerte eterna. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Tengo otros puntos más, pero yo quisiera ir a algo. Yo quería avanzar un poco más, pero tenía acá quiero ir a este pasaje, hermanos. Amigos, por favor. Ezequiel 37. Quería hacerlo la siguiente semana. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Precioso pasaje, hermanos. Tremendo pasaje. Ezequiel 37, versículo 1. El profeta Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Valle, dígame un nombre de un valle acá en el Perú. El valle del río Rima, el valle del río Chillón, y así, valles por todo. ¿Qué hay en los valles? Gente, hay personas, ¿verdad? Donde hay agua y vida. ¿Cuántos valles hay? Muchos valles en todo el mundo. Imagínense aquí. Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí y le llevó en visión en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Niños, jóvenes, escuchen. En un valle lleno de huesos. Imagínense un valle lleno de huesos. Y en la visión el profeta Ezequiel ahí. Un hueso por acá, de un brazo por acá, un hueso por acá, de una pierna, un fémur por acá, un cráneo por allá, y de allá más, lleno de huesos. Eso es el planeta Tierra. Eso es. Tú puedes estar sentado ahí, de cualquier edad, pero si no tienes vida espiritual, eres así. No tienes vida espiritual. No tienes afectos por Dios, no amas a Dios, no eres sujeto a la complacencia de Dios, no tienes el favor de Dios, no conoces a Dios. Oh, un valle lleno de huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. No pueden ir a Cristo, no pueden, no quieren, no desean, no tienen afectos para con Dios, ni piensan en Dios. Así es. Y dice la palabra, por cierto, los hace pasar Ezequiel de cerca. A ver cómo están. Agarra un hueso, seco en gran manera. Agarra otro hueso, nada de carne, seco en gran manera. Va recorriendo todo ese campo, todo ese valle, seco. Así estamos. ¿Y cómo se sana eso? Con una decisión. Vamos a hacer de repente una oración. Ven para acá, persona de afuera. No. Secos en gran manera. Sigue diciendo en el 3. Y me dijo, dice Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Oh, qué tremendo, ¿no? Mire, qué tremendo.
El Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y Jehová, Señor, no lo sé. No lo sé. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo es posible que estos huesos ya no están secos en gran manera? No tienen tendones, no tienen ligamentos, no tienen carne, no tienen piel, no tienen nada en el interior del hueso, en la médula, no hay nada. No lo sé. Tú sabrás. Tú conoces, eres omnisciente. Tú eres poderoso, lo puedes hacer. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Tú lo sabes. 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amigo, amiga que está muerta en tus delitos y pecados, escucha la palabra de Jehová, escucha la palabra de Dios. Mira tu condición, por favor. Huesos secos, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Él es el único que puede salvar y dar vida a esos huesos secos, a esos muertos espirituales, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, muertos en sus delitos y pecados, completamente secos, ciertamente secos. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Oh, esos suecos, esos huesos tan secos, ¿cómo se unen? Con tendones, ahí con ligamentos, con carne, con piel. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis ahí recién. Y una vez que ahora ya vive, sabréis que yo soy Jehová. Así estábamos, hermanos. Así estábamos. Así estábamos. Él nos hizo vivir, y ahora sabemos, conocemos que hay un Dios vivo y verdadero. Ahí recién le conocemos. Ahí recién le conocemos verdaderamente. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, un llamamiento externo. Yo te puedo hablar aquí y tú te tiemblas. Es que me están diciendo que soy muerto. Ay, tu mente, mira, estás escuchando este mensaje de tu condición sin Cristo, depravación total, incapacidad total. Estás muerto en tus delitos y pecados, ajeno de la vida de Dios. No amas a Dios. No buscas la santidad, no eres sujeto a la complacencia de Dios, no tienes el favor de Dios, enemigo de Dios, bajo la ira de Dios. Es tu situación, mira. Tu conciencia de repente te está hablando, te está diciendo que esa es tu situación. Un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero, usted imagínense, ahí están los huesos, ahora están unidos, los tendones, los ligamentos, la carne, la piel, caminan, pero no había en ellos espíritu. Así eres si no estás en Cristo. Así eres como estos huesos secos que ahora ya están completos con carne y con piel, pero no hay en ti espíritu. Muertos vivientes. Muertos vivientes. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu. Oh Dios, por favor, da vida. Espíritu Santo, da vida. Da vida a estos muertos espirituales, a estos huesos secos. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Quién es el que hace la obra? Dios. Y Dios Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere. Tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo, no nosotros que estamos parados aquí. No nos podemos atrever a meternos en esa obra soberana del Señor. Convertiríamos falsos cristianos, arrancando de oraciones a las fuerzas. ¿Qué es eso? No, es el Espíritu Santo a quien le oramos para que Él salve y santifique.
sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, versículo 10, como me había mandado, y entró espíritu. ¿Recuerdan ustedes de esa mujer Lidia, verdad? Que estaba escuchando ahí lo que predicaba Pablo, y Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta. Su mente no quería saber nada de Dios, pero Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta, y ahora sí estaba atenta y comprendió el evangelio, hermanos, y creyó. Y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ciertamente somos manada pequeña en comparación al mundo, pero esa manada pequeña a lo largo del tiempo somos millones de millones. Y dice, estuvieron sobre sus pies. Ahora sí estamos sobre nuestros pies dando defensa del evangelio, viviendo para Cristo, luchando contra nuestro pecado, contra Satanás y contra el mundo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está, hermanos, ¿me entiendes? Todos esos huesos secos que ahora nacieron o revivieron, la casa de Israel. Porque la palabra dice, ciertamente, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el verdadero Israel? ¿De quién hablamos? El Israel espiritual, la iglesia de Dios. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Ahí estábamos, hermanos, en sepulcros, muertos andantes, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis. Ahí sí, ahora sí conocemos verdaderamente. Si tú no estás en Cristo, tú me vas a decir, yo conozco a Dios. No conoces a Dios, no conoces a Dios. Mira, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y vivimos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora vives juntamente con Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. Vives por Él, porque Él tiene vida en sí mismo y Él la da a quien Él quiere. Él lo dijo en el Evangelio de Juan. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis, conocimiento, que yo, dice Dios, yo, Jehová, hablé, y yo hice, dice Jehová. Oh, hermano. Y eso es lo que sabemos, ¿verdad? Que Él nos dio vida juntamente con Cristo, que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos incapaces, estábamos corruptos, depravados y que no podíamos hacer nada. No tenemos un ápice de bueno, de bondad en nosotros mismos. Solamente por Cristo vivimos y en Él vivimos y nos movemos y existimos y por Él viviremos siempre. No rechaces a Cristo. El testimonio de la Escritura, que es verdadera, te ha dicho cuál es tu condición. Si tú no tienes afectos por Dios en este momento, estás aburrido aquí escuchando este mensaje, es porque estás muerto, muerta espiritualmente. Pero Dios te llama, así como le llamó a Lidia, y Dios hizo que hiciera atenta, que le abrió el corazón para que estuviera atenta. Dios puede hacer esa obra en ti y te llama que creas. Por favor, te ruego. Oremos, hermano.